Bien, señores, tenemos al licenciado César Dargan. César Dargan es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, donde Pedro Brache desempeña el cargo de presidente. César Dargan, nosotros nos pusimos muy contentos cuando vimos que estaba hoy, porque por parte mía tengo una sola pregunta. Las otras descargas las tiene tu amigo Michel y Carlos. César, bienvenido aquí al programa. Gracias. Pregunta, cuando el gobierno anuncia que frente a la imposibilidad de endeudar más el país, de crear nuevos impuestos o las dificultades presupuestarias que tiene, lo único que nos quedan son dos caminos: inversión extranjera y la famosa inversión público-privada, que no es más que una asociación entre el Estado y el sector privado para mantener el desarrollo mínimo del país que se necesita. ¿Cómo? Por ejemplo, está el ejemplo del muelle de Barahona, está el ejemplo de la autopista del Coral y están otros tipos de situaciones que no se han materializado en los 219 días de gobierno. Pregunta, cuando se elaboró el programa de gobierno, que Abinader como empresario y político, supongo que usted pertenece a su clase de ustedes, si hubo un contacto o esa parte del programa de gobierno se hizo en coordinación con el CONEP. Qué bueno, don Julio, que empezamos por ahí, porque yo creo que las alianzas público-privadas son una brecha de oportunidades justamente cuando cumplimos el año más difícil que ha vivido en la historia más reciente de la República Dominicana. La ley de alianzas público-privadas precisamente antecede el inicio del estado de emergencia. Es una ley de febrero del año pasado. Durante muchos años habíamos esperado tener una ley de este tipo en la República Dominicana y finalmente fue aprobada en febrero del año pasado. La gestación de esa ley fue un proceso público-privado. Hubo mucha colaboración entre el sector empresarial, el gobierno anterior y posteriormente con el Congreso. Y también fue una muy buena señal que al asumir el presidente Abinader lo haya colocado como una de las prioridades de su gobierno. Ahora bien, una ley así de reciente, una ley así de ambiciosa, por decirlo de una forma, conlleva una serie de reglamentaciones, eliminación de burocracias, eliminación de procesos para que sea efectiva. Nosotros hicimos un ejercicio de derecho comparado y vimos cómo leyes de alianzas público-privadas en otros países habían traído soluciones y en donde no funcionaba era precisamente porque más que desburocratizar se convertían en un obstáculo. Bien. Quería completar la pregunta, y ahí termino, pidiéndote, tú recuerdas que antes hablamos entre empresa estatal y privatización, es decir, cuando el Estado no demuestra que no es capaz de manejar las cosas, la pasa al sector privado y él se mantiene como órgano regulador. Luego, cuando eso estaba muy satanizado, viene lo que es la capitalización de la empresa pública. Cuando ya el gobierno no puede dar mantenimiento a las plantas eléctricas y mantener un sistema eléctrico decente. Cuando las empresas de corte se vuelve todo un desastre porque endeudan al Banco de Reserva hasta más no poder. Y cuando los ingenios colapsan, se decide entonces la terminología capitalización de la empresa pública, asociando o entregándole la empresa pública al sector privado mediante concursos. Eso tuvo dos vertientes. Una, en el Consejo Estatal del Azúcar tuvo éxito. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tuvo éxito la operación, sí tuvo éxito porque eso volvió a manos del Estado. En CORDE y en CDE habría que discutir. César,
el término alianza público-privada es una nueva forma de decir privatización de la empresa pública. No es una privatización como tal, y de hecho, qué bueno esa referencia al proceso aquí en República Dominicana, porque en algún momento se satanizó lo que era una privatización, cuando realmente lo que debíamos era reconocer que teníamos un Estado demasiado grande para la naturaleza misma de lo que tenía que hacer. Nosotros desde la época de Trujillo hasta el año 97, cuando inician los procesos de capitalización de empresas públicas, quizás muchas personas no recuerdan que el Estado producía aceite, zapatos, líneas aéreas, mármol, sal, yeso, una serie de actividades comerciales e industriales que no le correspondía hacerlo al Estado. Ni que tenían de hecho, sentido. Eran empresas, la mayoría de ellas deficitarias o quebradas. Entonces se sataniza en ese momento la privatización como tal, ocurre una capitalización sobre todo de empresas que tenían algo de rentabilidad, y al día de hoy, por ejemplo, la participación del Estado en las empresas generadoras es algo que le deja rentabilidad, le deja beneficios. Las alianzas público-privadas van más allá, porque el Estado como tal no pierde la propiedad del bien en cuestión, comparte el riesgo, la inversión privada provee el capital y permite en momentos como este, en los que no hay liquidez, no hay acceso a recursos, que el capital privado pueda invertir en el desarrollo de determinados sectores. Entonces, ojalá en las próximas semanas ya veamos concretizarse la presentación de procesos formales de alianzas público-privadas. Bien. César, en República Dominicana vemos que el Consejo Nacional de la Empresa Privada se involucra en los principales temas, en la discusión de los principales temas de incidencia, no solo para el sector, sino para toda la sociedad. Uno de esos temas que estamos viendo que está muy en este momento y con mucha importancia es el tema del trabajo, del empleo. Y vemos que se está hablando de el sector de trabajo quiere modificar el código laboral y hay que modificar el código laboral, hay que discutir la ley de seguridad social y hay gente ahora que quieren aumento salarial. Ustedes están trabajando en estas discusiones con los diferentes sectores, el gobierno, los patrones, los empleados. ¿Cuál es la posición formal de ustedes en medio de una pandemia para tratar de que ustedes que conocen realmente cuánta gente se ha quedado sin trabajo y cómo están esos números de esas empresas, las implicaciones que podría tener esto? Justamente esta semana fuimos convocados al Consejo Consultivo del Ministerio de Trabajo, el sector empleador, el sector laboral y el gobierno. Y vimos 5 temas. En primer lugar, el seguimiento al famoso pacto social que anunció el presidente Abinader el pasado 27 de febrero y cómo, logrando el consenso de diferentes sectores, se podrá abordar alguna de estas reformas. En segundo lugar, ¿dónde estamos con la reforma del Código Laboral? Recordemos que nuestro código es del año de 1992. Pero Pepe Abreu no quiere que lo reformen. Sí, Pepe Abreu quiere, y don Gabriel del Río, y Jacobo Ramos, y las centrales, ellos quieren. Hay muchos puntos. Lo que no quieren es que toquen la cesantía. Bueno, hay puntos en los que todavía no estamos de acuerdo, pero ni siquiera se han discutido. Entonces, evidentemente hay muchos puntos en los que sí hay acuerdo, como adecuar, por ejemplo, los procesos que son complejos en materia laboral, como agilizar muchos trámites, como abordar el tema de la jornada laboral. La cesantía es una de las modalidades de terminación, el teletrabajo o el trabajo virtual o a distancia. Entonces eso era una necesidad antes de la pandemia, y la pandemia lo que ha hecho es acelerar la necesidad de estos cambios. Está pendiente la reforma de la Ley de Seguridad Social también, para tener más adecuada estos tiempos. No ha sido un camino perdido desde el 2001, pero necesariamente hay temas que abordar en materia de pensiones, en materia de salud. El Comité Nacional de Salarios debe reunirse a más tardar en julio de este año y también discutir bajo las condiciones actuales. ¿Se va a poder, usted cree, posponer esa negociación para el año 2022? No, este año corresponde y este año debe convocarse el comité y las partes ahí deben analizar sobre la base de la situación actual qué es lo que más conviene. Y en quinto lugar es la reforma misma del Ministerio de Trabajo. Entonces todos son temas importantes y estamos en la mejor disposición de conversar de ellos, porque de las grandes crisis también ocurren las grandes oportunidades para abordar estas reformas que han estado pendientes hace ya muchos años. ¿Cuál es la posición del CONEP con respecto a la devolución del 30% de los fondos de pensiones en este proyecto, esta iniciativa popular que tiene el señor Botello?
Nosotros no estamos de acuerdo por una razón muy clara, y es que los fondos de pensiones no son fondos de emergencia. Los fondos de pensiones fueron creados y han aumentado con el paso de los años con una vocación de que al momento de que termine la vida útil, la vida laboral de un trabajador, pues tenga determinada garantía. Podríamos discutir cómo tener más y mejores pensiones, pero pensar en el medio de una crisis como esta, en tomar los fondos de pensiones, desestabilizaría más de traer confianza. La prioridad ahora debe ser precisamente recuperar puestos de trabajo. Nosotros vimos que el año pasado, fruto precisamente de las restricciones, llegamos a tener alrededor de 750,000 trabajadores suspendidos. Ese es un número muy alto. Y si sumamos el formales, y si sumamos el fase 1 y el fase 2, era sobre 1 millón de trabajadores afectados a mediados del año pasado. Hoy, según las cifras oficiales, ese número ronda los 50,000 trabajadores. Entonces, ¿cómo podemos recuperar esos empleos, generar empleos adicionales? Debe ser la prioridad. Reducir la informalidad en la República Dominicana y poder tener más oportunidades. También está el reto de lo que es aumentar la capacidad de exportación y por ende de producción de bienes que puedan insertarse en el mercado internacional. ¿Y se está dando algún paso o se puede ver a corto plazo alguna medida que pueda llevar a eso? Sí, definitivamente hemos visto una merma en el comercio exterior, no de la República Dominicana, sino global. Sin embargo, aún en un año como el que tuvimos, nosotros vimos rubros de nuestra economía que aumentaron sus exportaciones. Por ejemplo, el sector minero. ¿Qué hubiese sido de las exportaciones de la República Dominicana si no tuviésemos la explotación minera que tenemos en estos momentos? Y a futuro también da señales de que puede mantenerse y seguir creciendo. El tema de dispositivos médicos, otros productos de zonas francas, con altísima demanda en los mercados internacionales. Pero en productos tradicionales hemos visto, inclusive, pudo haber sido peor, pero no hubo un crecimiento como el que se esperaba. Las exportaciones son el futuro de la República Dominicana como una fuente de generación de divisas. Bien. César, quiero volver un poquito atrás y no quiero señalar al CONEP como que no ha sido lo suficientemente defensor del proyecto de devolver fondos a los trabajadores, porque realmente politiquear con eso no es justo. Y yo creo que el CONEP con las AFP, con los fondos de pensiones, debieron de fijar una posición más firme, más amplia, inclusive llamar a los legisladores que apoyan eso como método de demagogia barata y explicar el problema que tienen los fondos de pensiones en todas partes del mundo. Y es que no se trata de combatir una crisis devolviéndole el 10, el 30 o el 100% de un ahorro que todo el mundo sabe que cuando se venzan, todo el mundo lo sabe, no le van a alcanzar ni siquiera quizá entre un 10 y un 30% de redes. ¿Por qué el CONEP no ha asumido una posición más vertical en cuanto al tema de los fondos de pensiones? Ahí tengo que diferir porque creo que hemos sido claros y precisos, constantes, coherentes y repetitivos. De hecho, aquí mismo lo hice en el programa y dije que estamos en contra de que eso ocurra. Los hemos hecho por la vía formal, enviando comunicaciones al Congreso, los hemos hecho a través de la prensa. Sería una desestabilización de la economía dominicana el pensar tocar los fondos de pensiones de la forma en que se ha planteado. De hecho, en países como Chile o Perú, que se toman muchas veces de ejemplo, los efectos negativos han sido mucho mayor y al final del día los que creen que pueden ser los beneficiarios no lo son. Nosotros estamos en contra de ese proyecto que se ha presentado y entendemos que mayoritariamente también la sociedad rechaza un proyecto de esa envergadura. Y en los países desarrollados como Inglaterra y Estados Unidos, ¿cómo funciona el futuro de un trabajador? No, los fondos de pensión existen en todos los... mismo estado. Los fondos de pensión existen en todos los países, variará en función del aporte que hace el trabajador en el monto, el aporte que hace la empresa, cómo lo administra el Estado, pero los fondos de pensiones existen en todos los países y son esa garantía a futuro. Por eso nosotros, y ha sido mi palabra, los fondos de pensiones no son fondos de emergencia, son fondos de garantía de un retiro digno para los trabajadores. El pacto eléctrico. Nosotros vemos que le hemos dado seguimiento desde que comenzó su
su discusión hace años. Las últimas semanas se firmó. Se discuten algunos sectores de que no le dieron la participación necesaria en la discusión, de que lo que se hizo fue realmente incluir alguito, pero que es lo mismo del 2017, y que sí el CONEP, ¿cuál es la posición del CONEP con respecto a esto? ¿Participó, firmó, está de acuerdo y si se consensuó? No solamente el CONEP, diferentes representantes, tanto del sector laboral, del sector empresarial, de la sociedad civil, del gobierno, de los partidos políticos, participaron durante más de 3 años en un proceso de concertación. Pero es el mismo que se firmó ahora, es lo mismo del 2017. Exactamente lo mismo que fue concertado en ese momento. Exactamente lo mismo. Y justamente ahora estamos entrando en el proceso de adecuación de los compromisos ahí asumidos con las fechas, porque ya no tienen esa relevancia. Pero esos consensos fueron logrados fruto de un proceso amplio y participativo. Actualmente se suscribieron el pacto, contrario a posiblemente algo de ruido que se ha generado. Muchos de esos actores, la gran mayoría de esos actores, nosotros entendemos que el sector eléctrico es una tarea pendiente en la República Dominicana. No podemos hablar de finanzas, de economía, de tributos, de ingresos, de inversión, con un hoyo como el que presenta el sector eléctrico año tras año. Reducir las pérdidas en un periodo de 5 años, promover una transición a energías renovables, era un pacto necesario y ahora lo que es necesario es su implementación con la participación de todos los sectores. La justicia. Tenemos un gobierno nuevo que tiene más o menos 200 días, una bandera de justicia independiente, y lo importante de la justicia en República Dominicana para tener que el sector que usted representa tenga muchas garantías, las garantías necesarias para la inversión, con lo que la gente no juega, con su estabilidad. Vemos que ustedes están haciendo mucho acercamiento con este sector. ¿Cuál ha sido la reacción? Es que definitivamente, antes cuando uno hablaba del desarrollo de un país, principalmente veía los indicadores económicos y cómo iban las cifras. Ahora tenemos que pensar no solamente en desarrollo económico, sino también en desarrollo social. Y para que eso ocurra, tenemos que tener instituciones fuertes que permitan un Estado de Derecho donde se respete todas las actividades que ocurren. Por eso, ese apoyo constante al fortalecimiento del Poder Judicial, ese apoyo al Ministerio Público en las gestiones que hace de combate a la corrupción, de erradicación de la impunidad en la República Dominicana, son tareas que podrían no parecer tradicionales del sector empresarial, pero que hoy ocupan un lugar importante en la agenda. Definitivamente hay muchos retos por delante, la modernización de la justicia, cómo eliminar trabas que hacen largos y costosos los procesos, el respeto de la ley. Sin todo eso sobre la mesa es difícil hablar de un clima de negocios apropiado. Dentro del proceso del manejo del COVID-19 en República Dominicana, recuerdo en la administración anterior que el CONEP inmediatamente trató de ayudar, de participar ayudando al gobierno, a las instituciones, con todo, de acuerdo, con grandes donaciones consolidadas, con estudios, con ayuda, hasta con acompañarlo en todo esto de decidir lo que eran las políticas de ayuda, las decisiones sobre el FASE, no discutiendo y tratando de cooperar. Cambió el gobierno y vemos que esto lo que ha hecho es que se ha incrementado. El Consejo Nacional de la Empresa Privada se suma y está mano a mano con el gobierno. Difieren como en muchísimos casos, pero no hay la intención es que el país continúe de lo mejor posible dentro del contexto de la pandemia. Lo que ha hecho el CONEP y cómo ve las acciones del gobierno con respecto al manejo de la crisis sanitaria y de la parte económica, las medidas económicas en este momento, ya más de un año de estar manejando la crisis.
Nosotros recibimos un impacto de golpe que no esperábamos, y lo que ocurrió el año pasado, ese shock cuando se identifica el primer caso de COVID en la República Dominicana y el manejo posterior, lo que hizo fue detener a la República Dominicana, detener todas las actividades, detener el mundo en el que nos estábamos desempeñando. Por eso lo que se colocó como tema principal de la agenda fue precisamente la capacidad sanitaria que teníamos, cómo aumentarla para dar respuesta a una crisis de esta dimensión. Yo diría que hemos tenido dos grandes etapas. Una primera, precisamente movilizamos recursos con el aporte de muchas empresas a través del CONEP para adquisición de pruebas, equipos de protección personal, mascarillas, ventiladores, y vía las instituciones oficiales poder introducirlas en el sistema. Una segunda parte, que es en la que estamos actualmente, hemos movilizado recursos para el tema de la vacunación. Pudimos pagar el inicial con capital de empresas privadas, el inicial de la vacuna de AstraZeneca. En adición, se ha generado un fondo adicional para la adquisición de todos los insumos que se requieren para el proceso. Con las jeringuillas. Con las jeringuillas, con todo el tema de la logística. Estamos trabajando y colaborando con el Plan Nacional de Vacunación, porque este no es el tema del gobierno, este es el tema del país. Y nosotros, quizás los momentos más débiles que hemos tenido en el combate al COVID es cuando se han politizado las acciones en torno al mismo. Por eso, asumirlo todos los dominicanos, apoyar las iniciativas que está haciendo el gobierno, trabajar de la mano con las autoridades ha sido el camino. Vamos a seguirlo haciendo porque esto todavía no termina. Las medidas económicas que tienen que ver con los incentivos tanto a los empleados como a las empresas dentro del contexto de la pandemia. En lo personal, cuando escuché al presidente Fernández el otro día hablar de que el gobierno debiera mantener las ayudas, extenderlas ahora y entender lo que está pasando, hicimos un comentario y dijimos que hay que entender al gobierno de que más que nadie yo quisiera que se continuara el fase 1, el fase 2 y todo esto, pero que hay que entender que dinero no hay, que el gobierno debiera tratar de evaluar las políticas de incentivos o de ayudas que pueda hacer a las empresas o a los ciudadanos que les cuesten menos. La misma postergación de pagos que hicieron con la parte fiscal, a lo mejor buscar otro tipo de ayuda que puedan ayudar un poquito sin necesidad de hacerlo el tema del fase 1 y el fase 2, porque no sabemos de dónde van a sacar el dinero, ni de eso, ni de la salud, de la parte de extender la gente que no estaban pagando la seguridad social. ¿Qué usted cree que tiene que hacer el gobierno en este momento? ¿Continuar una política de endeudamiento? Déjame buscar 200, 300 millones de dólares para pagar 3 meses más de incentivo y poder ayudar a la gente. ¿O realmente puede hacer y apoyaría el CONEP que buscara otro tipo de facilidades y ya como que la economía se terminó el problema y seguimos adelante? Bueno, aquí la prioridad es... Déjeme decirle algo y perdóneme que lo interrumpa. Usted y yo sabemos que aquí no hay 50,000 personas, aquí nada más quedan 50,000 personas en los planes sociales, pero eso no es así. Ahí no están la gente que fueron liquidadas y la gente que le dieron para arriba automático en el sistema. Entonces, esa es la situación. Aquí lo que tenemos que tener claro es que la prioridad debe ser contrarrestar la situación sanitaria, controlar la situación sanitaria y al mismo tiempo mitigar los efectos económicos y sociales que la misma está generando. Si nosotros hacemos un vuelo rápido por el resto del mundo, países desarrollados, con los que posiblemente no nos podemos comparar en condiciones económicas, han invertido en programas de asistencia económica y social hasta la tercera parte de su Producto Interno Bruto. Por todas las vías los recursos son requeridos. Ahora bien, aquí no había una receta mágica en marzo del año pasado a cuáles medidas íbamos a tomar en todo el año. Esto es algo progresivo que va evolucionando y cada una de las etapas conlleva acciones particulares. Los programas como fase eran necesarios en su momento, o sea, no nos imaginamos cómo hubiésemos atravesado esa parte de la crisis sin un programa como fase. Ahora, no son sostenibles en el tiempo. Tenemos que pensar no solamente en el auxilio a los trabajadores afectados, sino también en el oxígeno que requieren las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y las microempresas y el sector turismo, que ven todavía los efectos en el tiempo. Entonces,
Las acciones deben continuar adaptadas a los momentos. Nosotros hemos visto, conversábamos la semana pasada con el gobernador del Banco Central, hay proyecciones bastante optimistas para este mismo año. ¿Y al Banco Central le queda todavía recursos de donde seguir aplicando políticas? ¿Todavía tiene margen para poder seguir ayudando? Lo ha venido haciendo y justo en un momento... Pero se que acaba, Sí. las cosas tienen su tamaño. Pero en otras crisis que ha vivido la República Dominicana nos encontraron posiblemente con una debilidad institucional y no con la solidez que hoy tiene nuestro sistema financiero, con la rigurosidad que supervisan las autoridades monetarias y financieras. Entonces, las condiciones están dadas y deben seguir estando dadas para que esto ocurra. Pero precisamente esas vulnerabilidades, ¿qué lecciones en términos económicos nos debe dejar esta pandemia y qué debemos fortalecer ya para que no vuelva a pasar? Bueno, lo que pasa es que prever lo que está ocurriendo fue imposible y lo será. Ahora bien, hay señales de nuestra economía que lo que han hecho es agravarse por la pandemia, pero existían desde antes. Por ejemplo, el altísimo nivel de informalidad que tenemos en nuestra economía. Sobre el 50%, y era un poco por la línea donde iba Michelle, en el 54% de nuestra economía está en la informalidad. Todas estas mediciones que vemos y las publicaciones de la Tesorería de la Seguridad Social y impuestos internos, ese es quien cumple con las reglas. Yo le digo el medio formal, porque aquí hay gente que tú coges, por ejemplo, un camarógrafo. El camarógrafo dice, yo tengo un salario por la mañana y tal vez tengo uno por la tarde. Esos son los formales. Pero eso se representa la mitad de su economía. 3 meses del año trabaja en el basquetbol y le pagan 2,000 pesos la noche, 1,000 pesos la noche por hacer un juego de pelota, de basquetbol. Pero 4 meses hace la pelota. Y eso pasa así mismito. Pero lo llaman para grabar una boda o grabar una actividad. Y esos son ingresos informales de los formales que desaparecieron. Pero también, y debe ser un compromiso de todos, o sea, eso no es tampoco un tema de gobierno, es reducir esos niveles de informalidad. Entonces, cuando hablamos de elecciones de la pandemia, nos damos cuenta es que hay una parte de la sociedad, hay una parte de nuestra economía que está, digamos, fuera de la luz, y nosotros lo que tenemos es que promover reformas que permitan la formalización de esas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces es con conocimiento de causa, es una actitud de no cumplir con las normas que existen, no cumplir con sus tributos, pero muchas veces también es por desconocimiento o por complejidad o por costo de los procesos. Entonces, ¿cómo hacemos más sencillo, más simple, más llano que las personas puedan formalizarse y vivir en la República Dominicana? La informalidad no solamente afecta a las recaudaciones del gobierno, la informalidad también se convierte en una competencia desleal frente a quien sí cumple con todos los compromisos que debe hacer. Bueno. Posición del CONEP con respecto al regreso. A veces la gente no sabe lo importante que es para el sector que usted representa el tema de la educación, sobre todo en algunos los que salen a las universidades y en otros los que dejan los hijos en la casa y ahora no pueden volver a trabajar. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a la educación presencial, semipresencial o virtual en este momento, el regreso a clases? Qué bueno que fue ese el abordaje de lo importante que es, porque definitivamente sin educación no podemos hablar de todo lo otro que estamos hablando. Y los resultados de la educación no se ven en el corto plazo. Entonces, nosotros hemos apoyado las medidas de las autoridades en cada una de las etapas. Ahora bien, entendemos que actualmente somos de los pocos países en el mundo que mantiene un sistema completamente cerrado. Entonces, la gradualidad, una vez las condiciones lo permitan, pero la gradualidad debe llevarnos a una reapertura de las clases lo antes posible. Podemos medir los indicadores que sea, pero trazarnos metas específicas que nos permitan que eso ocurra. Estamos perdiendo mucho de este año escolar y poniendo en peligro también el próximo año, y estamos también convencidos por evidencia científica de que esto puede ocurrir de una manera segura, que no afecte a los estudiantes, que no afecte a sus familias y que no afecte tampoco a los profesores. Finalmente, César, República Dominicana, hemos hablado mucho de lo que es el manejo de la parte durante la pandemia y ahora el proceso de vacunación, pero República Dominicana ha pasado, igual que todos los países, tiene una gran crisis económica producto de la pandemia. Cuando lo vemos desde arriba, no ya hablemos de
de lo que es la finanzas y la economía de los empleados, de la gente, de las empresas, sino del país. Uno dice, ¿cuánto endeudamiento hemos tenido que tener nuevo en nuestro país producto de esta pandemia? En adición a un país que tenía déficits fiscales, unos gastos por encima de sus ingresos, endeudamiento cerca de un 50% del Producto Interno Bruto originalmente, una deuda social inmensa, compromisos inmensos, y ya había la obligación, ya había problema de dónde íbamos a compensar. Y ahora eso se agrava con todo este endeudamiento producto de la pandemia. Lo vemos allá arriba. Yo digo que hemos tenido suerte porque tenemos un maestro en el Banco Central que nos mantiene que esa tasa de cambio no se deslice, porque imagínate con problemas de deuda y también con una devaluación, y que controla bien la economía. La posición de ustedes con todo este proceso que ha hecho el país, entiende que ha hecho lo correcto con tomar estas medidas, y si se abocaría dentro de esto que está como tercera materia, ya pacto de educación, pacto eléctrico, ahora tenemos que comenzar a hablar de un pacto fiscal, necesariamente no solo para equilibrar los impuestos, sino también para poder subir la carga, la presión fiscal. Evidentemente eso es parte de la resaca de la crisis que estamos atravesando ahora mismo. Es como una ola que no esperábamos, rompió en la playa y al retirarse nos deja todos esos efectos. Ahora, ¿qué sucede? Posiblemente nosotros hubiésemos estado teniendo esta conversación antes del COVID y también estos iban a ser los temas, cómo está la deuda, qué pasa con el país. Igualita. Hubiese sido la misma conversación agravada. Las medidas de emergencia que se han tomado han sido correctas para contener la situación sanitaria, pero también para mantener viva nuestra economía, porque se afectaba la salud, pero también hay un asfixia económico por la situación difícil que viven muchas empresas. Ahora bien, el planteamiento en lo que sigue, y evidentemente ya con la firma del pacto eléctrico, queda en agenda un compromiso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un pacto fiscal que debe ser concertado con todos los actores. Pero la pregunta debe ser, ¿cuál es el país que nosotros queremos? Y sobre la base de ese país que nosotros queremos, ¿cuáles son los ingresos que se requieren y en qué se van a hacer las inversiones? Por eso no es un tema sencillo solamente abordarlo con una de las ópticas, sino que plantearnos en qué área queremos mayor desarrollo y de qué forma esto debe ocurrir, debe ser el camino por delante. Bien. Gracias, César. Muchas gracias. A ustedes. César Redargán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada.